Aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, hablar sobre un escritor extraordinario, Julio Florencio Cortázar. Nació en Bruselas en 1914, de padres argentinos. A la edad de 4 años, sus padres, huyendo de la guerra, esa terrible guerra que fue la Primera Guerra Mundial, igual que todas las guerras espantosas, volvieron a Buenos Aires. Su padre era una familia acomodada, dice que tuvo una infancia brumosa porque la casa era grande, tenían personas que trabajaban para ellos, empleados. O sea, había como mucha gente y este niño estaba como perdido, tenía solo una hermana en esta casa enorme y encontró refugio en la lectura. Leía como un verdadero enfermo, dice el mismo Cortázar, a tal punto que su madre lo llevó al doctor, porque pensó que no era normal que un niño de 6, 7 años leyera tanto. Se leía todo lo que pillaba en una gran biblioteca que había en esa casa. Le gustaba leer hasta los diccionarios. Leía hasta los diccionarios, o sea, era una pasión la de Julio Cortázar por la lectura. Cuestión que, por supuesto, determinará que tenga esta inmensa calidad de escritor. Calidad de escritor que empieza a aparecer pronto, por cuanto esta lectura lo llevó a escribir. Esta pasión por la lectura también desarrolló su pasión por la escritura. Hay un problema, escribía tan bien, le mostró a su madre sus textos, que no le creyeron que fueran de él. Le dijeron, no, tú lo copiaste de algún libro de la biblioteca. Tenía 8 años, 9 años. A los 18 escribió una especie de manual filosófico para mejorar el boxeo y que dejase de ser un deporte violento y que simplemente mostrase la pasión del ser humano por avanzar y sobreponerse siempre a los obstáculos, a la adversidad. El boxeo como metáfora de vida. Profesor, estudió en la Escuela Normal en Buenos Aires, hizo clase en Chivilcoy, hizo clase en Cuyo. También fue inspector y ya cuando más o menos en 1940-41 publicó su primer cuento en la revista Sur de Victoria Ocampo, una gran intelectual latinoamericana extraordinaria. Victoria Ocampo con su hermana mantuvieron la revista Sur durante muchos años, una verdadera maravilla de las letras latinoamericanas. Todos los grandes escritores latinoamericanos escribieron ahí, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, no solamente los argentinos, Andrade, Blanca Varela de Argentina, perdón, de Perú. Pero una revista increíble y ahí publicó su primer texto esencial, por cuanto muestra el interés de Cortázar, por dónde va el interés de Cortázar, por dónde van las obsesiones, como decimos de forma pituca, es decir, las preocupaciones, las temáticas que interrogan y trata de resolver en su literatura este enorme escritor argentino. Luego de este debut literario, Cortázar estudió para traductor, se demoró 6 meses en algo que se demora 4 años y fue traductor toda su vida, traductor hasta su jubilación. Esa cuestión es súper importante. Los escritores necesitan algo de qué vivir, es terrible ser escritor. Yo he contado 10 veces cuando Alberto Fuguet decidió ser escritor y tuvo que dejar su trabajo en el periódico El Mercurio de Santiago, tuvo que dejar su trabajo como columnista en otras revistas para dedicarse solamente a la escritura. Un escritor vive de sus libros, de las ventas de sus libros. Y Cortázar, previsoriamente, siempre fue traductor de la UNESCO. Volvió a París ya a finales de los años, a principios de los años 60, y ahí se quedó para siempre, en su amado París con su osita, la Carola Dunlop. Después de La Bruja hay un texto esencial que se llama Los Reyes. ¿Por qué? Porque allí discute, como les decía, los intereses de Cortázar, por dónde van, por discutir, repensar aquello que nosotros llamamos realidad, repensar nuestra historia, repensar nuestros mitos. Una cuestión fundamental son los mitos, nosotros vivimos de los mitos. Las sociedades construyen mitos. Chile tiene sus mitos, la Araucana, los mitos de la Araucana, los mitos del combate naval de Iquique, son los mitos de las naciones. Y Occidente tiene sus mitos fundacionales. Y el mito fundacional de Occidente, del cual hemos hablado largamente en otros capítulos de este programa, es el mito del Minotauro. Cómo matan al otro
los reyes y capturan el poder. Un rey mata a otro, mata al monstruo. Occidente se dedica a matar los monstruos desde siempre. Siempre Occidente monstrifica al adversario. Siempre. ¿Ah? Los musulmanes, es monstruo, hay que matarlo. Siempre hay que matar al otro, al radicalmente distinto. Y eso viene del mito del Minotauro. Y Cortázar reescribe esta historia. Y en el mito del Minotauro, el héroe es precisamente el otro, el monstruo, el Minotauro, el cabeza de toro. Y el malvado es el rey Teseo que lo mata. Teseo, el gran héroe de Occidente, porque mató al toro. Cortázar invierte el mito. Y de esa inversión de mitos y de esa preocupación por la magia a partir del cuento La Bruja, se expande y se desarrolla esta obra monumental y magnífica que es la narrativa de Julio Cortázar en sus cuentos y en sus novelas. La primera de sus novelas, Los Premios, que tiene que ver mucho con el trabajo de los profesores. Son unas personas que trabajan y ganan un premio y se suben a un barco súper extraño, y ahí empieza esa alteración de la realidad. Hay un texto extraordinario, se llama Instrucciones para subir una escalera, de Cortázar. Párese frente a la escalera, levante un pie a la misma altura del primer escalón, aunque un poco más alto para poder, apoye el pie sobre el escalón, impúlsese, pose el segundo. Y me dice, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Pero si ustedes se ponen a pensar bien, la realidad es extrañísima. Para nosotros lo más normal del mundo que una sustancia líquida llamada agua, uno tome un jarro y esa sustancia caiga por el aire y llene un vaso, y uno, el agua, esa maravilla que es el agua, la maravilla que es el aire, el viento, la complejísima realidad. Hemos hablado también en este programa que a niveles cuánticos, la realidad a nivel infinitamente pequeño, la materia tiene un comportamiento que no tiene nada que ver con el que nosotros vemos a niveles macro, a macro nivel. Entonces, todas esas cosas se interroga Cortázar. Esta misma cuestión de estar vivo, esta misma cuestión de verlo, de ver o de oír o de caminar, todo es complejísimo. Y sobre eso apunta, en algún sentido, un sentido importante, esta narrativa. Rayuela es una historia de amor. Empieza, encontraría a la maga y transcurre la mitad en París y la mitad en Argentina. Ahora, ¿qué es lo extraordinario? Para empezar, que al inicio de la novela hay un cuadrado de dirección. Y dice, esta novela debe leerse así. Primero el capítulo 8, después el 24, después el 30. Una locura. O también si el lector la quiere leer en forma lineal, que la lea. O sea, ya con eso quiebra la estructura tradicional de la novela. En segundo lugar, en la parte de París casi no hay acción, excepto unas larguísimas conversaciones que tienen los protagonistas en la casa de la maga, la bruja, la protagonista. Y la maga no pescaba estas conversaciones metafísicas, filosóficas, los del club, que tenían este club de amigos, de estudiantes parisinos, latinoamericanos que vivían en París. Casi no pasa absolutamente nada. Es una pura discusión, una pura cuestión teórica, aunque ocurre una cuestión espantosa, que es la muerte del hijo de la maga. Mientras estos jóvenes hablaban de metafísica, se murió Rocamadour. Ahora, otra cuestión extraordinaria. La parte de Europa se llama el lado de allá, y la parte de Latinoamérica se llama el lado de acá, mostrando esa diferencia esencial entre el primer y el tercer mundo. Nosotros somos el lado de acá. Una cuestión, con solo eso ya, con esas dos o tres cosas ya es una novela fantástica y que ha influido muchísimo en la narrativa latinoamericana contemporánea. Todos los jóvenes escritores latinoamericanos tienen, o muchos de ellos, tienen como referencia Rayuela, y incluso de forma inconsciente la fragmentación del texto, la fragmentación del estilo narrativo, etc. Junto a ello, junto con el desarrollo de su escritura y su pertenencia al boom latinoamericano, con Rayuela ingresa plenamente ese club, para llamarlo de algún modo, donde están esos 5 grandes escritores: Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, José Donoso y Carlos Fuentes, que dominan el panorama literario de los 60. Su pertenencia al boom es clarísima, mantenían correspondencias, cartas,
eso es súper interesante también. Cortázar, Rayuela está escrita en una especie de máquina musical, una cuestión que es súper complicada, que está escrita como en claves de jazz. Carlos Fuentes dice que una vez le hizo una pregunta sobre jazz, y Cortázar tuvo la pregunta se le hizo a las 7 de la tarde, y Cortázar se cayó a las 7 de la mañana. Tuvo 12 horas hablándole de jazz. Un conocedor absoluto de esa música y un admirador de esa música. Después, junto a ello, durante los 60, también está el compromiso político de Cortázar. Él era de izquierda, muy de izquierda, tuvo una gran pasión, al igual que todo el boom, por la Revolución Cubana, pero también se desengañó de la Revolución Cubana, un desengaño total. La desilusión del proceso cubano se marca en 1971, cuando publica Policrítica en la obra de los Chacales. La Revolución Cubana, como tanta revolución traicionada, que era la esperanza de Latinoamérica, se transformó en una pura y simple y vulgar dictadura con la que nos hemos sido apoyados durante casi todo el siglo XX, Latinoamérica completa. Los Castro creo que todavía gobiernan en Cuba, ya han como 70 años. Bueno, y hablando de dictaduras, Cortázar, a pesar de esta gran crítica, fue a una dictadura de izquierda, también fue crítico de las dictaduras de derecha. Él sufrió una conmoción, por ejemplo, con el golpe de Estado en Chile, lo encontró algo espantoso, formó un grupo de defensa de los perseguidos por la dictadura chilena, y después admiró otra dictadura de izquierda que fue la nicaragüense, hasta que alguien una vez le dijo, porque a los de Nicaragua les pasó lo mismo que le pasó a los de Cuba, él dijo, oye, un amigo de él en París le dijo, Julio, ¿cómo puedes seguir apoyando a esta gente? Y Cortázar contestó, necesito creer en algo. ¿Por qué necesitaba creer en algo? Porque una persona que tiene esa concepción de la realidad como una cuestión mágica, extrañísima, necesita agarrarse a algo, y él se agarró a esa revolución. Así lo muestran sus textos, por ejemplo, Continuidad de los Parques. En Continuidad de los Parques, que es uno de sus cuentos, a mí me encantan los cuentos de Cortázar, voy a hablar de algunos. En Continuidad de los Parques, creo que en media página, hay un señor leyendo una novela, y en la novela que lee hay una mujer, una esposa despechada que tiene un amante y quiere asesinar a su marido para quedarse con el amante, y resulta que en realidad es la misma historia del que está leyendo la novela, y al final el amante entra al cuarto donde este hombre lee la novela. Y por eso en Continuidad de los Parques, el parque de la novela es el mismo parque porque era un estanciero argentino que leía en las tardes frente al parque. Dos parques en diferentes realidades, pero al final confluyen. Texto extraordinario. Lo mismo la Autopista del Sur. Hay un taco. Llegando a París un día domingo, un enorme 40, 50 kilómetros antes de París, un enorme taco. Y el taco se empieza a prolongar, y empiezan a pasar los días, y se forman tribus, y se hacen amigos, y se hacen también amantes. Se pone a pololear el Peugeot, los personajes se llaman Peugeot, Citroën, Renault, Cadillac, Taunus, los personajes tienen el nombre de los autos. Una cuestión extraordinaria. Y el taco dura meses o quizás años, llega el invierno. Cuánto extraordinario. Nuevamente, como les digo, esta cuestión sobre la realidad, sobre el tiempo, y ahí está el gran Cortázar para mí, como también en La Noche de Boca Arriba, que se necesita un tratamiento especial. La Noche de Boca Arriba cumple con uno de los, entre comillas, requisitos de la gran literatura, los grandes cuentos, que lo muestra Ricardo Piglia, otro notable escritor argentino. En los cuentos extraordinarios hay dos historias. Hay una historia de superficie y una historia secreta. La Noche de Boca Arriba aparentemente es un relato mágico en que, creo que una vez hablamos de él, un hombre va en una moto y choca y tiene una pesadilla recurrente en el hospital, en que él era un moteca perseguido por los aztecas en la época de estas guerras que hacían los aztecas contra sus enemigos, que los salían a cazar en las lunas llenas. Pero en realidad el cuento
no es sobre eso, es sobre la muerte de un hombre que tiene un accidente. Es decir, hay dos historias, léalo, por favor. La noche boca arriba. Junto a estos textos maravillosos, a estos cuentos extraordinarios, están una cuestión que no podemos dejar de hablar. La historia de los cronopios y los famas. Historias de cronopios y de famas. ¿Quiénes son los famas? Esa gente ordenada. Ordenada en su horario, ordenada en su vida, que todo le resulta. ¿Quiénes son los cronopios? Esos que andan a lo que salga. ¿Eh? Evidentemente, Julio Cortázar, de hecho, en su casa de París hay una placa que pusieron unos estudiantes que dice: aquí vivió Julio Cortázar, grandísimo cronopio. ¿Eh? Los famas cuando viajan, ¿qué hacen los famas cuando viajan? Con meses de anticipación reservan los pasajes en el tren o en el avión. Compran maletas, dejan la ropa planchada una semana antes. El día del viaje salen con 3 horas de anticipación. Llegan al aeropuerto con todos sus papeles, sus pasaportes en la mano. Y abordan el avión, llegan a la ciudad a la cual iban, y tenían reservaciones en el hotel, tenían un vehículo que los va a buscar, llegan al hotel, entonces hacen la danza de los famas. Los cronopios cuando viajan llegan en tropel, chocando unos con otros. Se le olvida el niño, así como en esa película Home Alone. Se le olvida un niño y lo tienen que volver a buscar a la casa. Alguien no llega, logran abordar el tren a último momento por las ventanas. Y cuando llegan a la ciudad donde iban no tenían hotel. Esos son los cronopios. Cortázar es un cronopio. Ustedes se pueden identificar, los que estén viendo este programa, si acaso son cronopios o famas o tienen algo de los dos. Una historia extraordinaria. Grandísimo cronopio, Julio Cortázar. Y también otros textos inquietantes como las instrucciones para subir una escalera, una novela 62 modelo para armar, que está tomada de un capítulo de Rayuela que se llama, que es el capítulo 62, y precisamente un capítulo altamente reflexivo de Rayuela sobre que piensa, entre otras cosas, sobre el lenguaje, esta cuestión tan extraña que tenemos los seres humanos, y siempre hay que interrogarse sobre ella. El reconocimiento a Cortázar, absoluto. Dictó clases de literatura, están en sus clases de literatura en Cornell, en Estados Unidos, son maravillosas su reflexión sobre la literatura. Doctor honoris causa de varias universidades. Hay cátedra Julio Cortázar, traducido a más de 60 idiomas. Uno de los homenajes que le hacen los estudiantes en París es dibujar rayuelas, porque Rayuela viene, la novela tiene el juego de la rayuela en la portada. Rayuela viene de Rayuela, de la rayuela. Dibujan rayuelas chiquititas en las plazas, estudiantes en París hasta el día de hoy, o en su tumba. En Buenos Aires hay una plaza Julio Cortázar, en París hay una plaza Julio Cortázar, en Londres también. Autor que, como les digo, aquí voy a leer precisamente el motivo recurrente de lo que hemos hablado hoy día. A mí no me bastaba, cuando tenía 6 años, con que me dijeran que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre y ahí acababa todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso. Porque una mesa ya es una cuestión muy extraña si nosotros la pensamos bien. Depende de la gravedad, depende de la energía. Muchas energías se cruzan en la vida y sobre esa energía se interrogó Julio Cortázar en su literatura y en su obra ensayística. ¿Qué leer de este autor? Yo partir por los cuentos. Hay volúmenes de cuentos, están en diversas librerías, volumen 1, 2 y 3. Si no fuese por Borges, Cortázar sería el mayor cuentista de Latinoamérica. Yo creo que está junto a Borges porque tiene unos cuentos extraordinarios de los que hemos hablado: Continuidad de los parques, La autopista del sur, La noche boca arriba. Son textos absolutos. Después de los cuentos, de dar una vuelta por los cuentos, Bestiario se llama su primer volumen de cuentos, pueden acceder a sus novelas y sería bueno partir por los premios y después al final leer Rayuela, al final, porque es un texto extraordinariamente complejo, una construcción estructural compleja. Ese es el problema. La gran literatura no solo
tiene dos partes, la ficción y la fábula. La fábula es la historia y la ficción es el modo en que se cuenta la historia. Y el modo en que se cuenta la historia en Rayuela es rarísimo. Pero eso también quiere ser un reflejo ¿de qué? De la fragmentación de la realidad. ¿Ah? Esta realidad que nosotros encontramos que es tan unitaria, en realidad es profundamente fragmentada. Y de eso quiere ser expresión la literatura del extraordinario escritor que hemos tenido la suerte de hablar hoy día aquí en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera. Gracias.